comienzo. Tenemos que coger una fecha para ver dónde vamos a hablar de pozos. No les voy a hablar del pozo de Jacob en el Antiguo Testamento, pero yo he cogido la fecha de la suerte que tuve de un libro, de una edición, de una transcripción de Ofelia González Izquierdo. Esto lo publicó el gobierno de Canarias en un libro que se llama Agua del Cielo. Y allí hay en un legajo notarial, que es por lo que nos ha llegado lo más antiguo, en el siglo XVII, perdonen para ponerle... En el siglo XVII, por cierto, un presbítero, o sea, un cura, en el puerto de la Cruz, va y... es que tengo todo esto aquí para que no tengan que leerlo. Está en castellano muy antiguo. Sepan cuántos de esta carta vienen como yo, el bachiller don Juan de Casares, Hurtado, presbítero, vecino, en fin. Un individuo que invierte dinero porque al lado hay un castillo en el puerto viejo de la Cruz, en la Orotava, y en esa fecha queda registrado notarialmente que él necesita dinero para, me parece que eran 400 reales, para hacer una inversión, para pagarle a un contratista para que construya, o sea, socave un pozo. Y el riesgo que se corría era que si encontraba agua, estupendo, pero si el agua se mantenía o no, entonces se mantenía para sacarlo a medida, por la mayor parte de los pozos que se habla de Canarias, incluso me parece que es el diccionario de Olavide, habla de que en toda Canarias había 1000 y pico pozos, estamos hablando a mediados del 19, pero eran pozos caseros, ¿no? En toda la vivienda, toda la familia tenía un pozo en el patio, etcétera, ¿no? Dice que no se oye, ¿no? Gracias. Y entonces, los 1000 y pico pozos que se habla a mediados del 19, eso no tiene nada que ver con los pozos que estamos hablando. Este pozo, para no cansarle y leerle todo el trabajo en castellano antiguo, el hombre se compromete a pagar las perras al contratista con el préstamo y tal, que tengo gastado mucho real en busca de dicha agua, miren la fecha que es, y bueno, todo aquí tiene permiso del capitán general de la época y tal, dice, y para lo referido a determinar su señoría el hacer abrir dicha noria. Entonces los libros antiguos, cuando un pozo era rentable, es decir, veía que había agua, y estamos hablando de pozos de 10-12 metros de profundidad, pues se le ponía una noria movida por bestias, estamos hablando antes que lo de Ginama, y que fue movido por bestias también, y se sacaba el agua. Entonces eso se llama en los libros viejos reducir a noria un pozo. Y verán por lo importante. Entonces, si consultan esto, pues les habla de que, obligándome yo, que abierta la noria en los 8 estados referidos, pues habla de que él se compromete hasta 8 estados de hombre. Yo no sabía lo que era eso. Estuve buscando en un diccionario del siglo XIX, pero no viene ni en internet. Total, que un estado de hombre venía a ser una medida que se utilizaba mucho, que era 7 pies, pero no los pies que conocemos ingleses, sino pies de la época de 28 centímetros. Total, que no era un hombre, era un hombretón de 196 centímetros, que si no jugaba al baloncesto, pues no había equipo en aquella época. Y entonces él se comprometía a hasta 8 estados de hombre, 8 por 2, 16 metros. Estamos hablando de esos pozos, ¿no? Eso era el punto 1. El punto 2, nos saltamos ya, eso era siglo XVII, nos saltamos a siglo XVII, sí. Nos saltamos al 19, que es donde empieza a ver Madó, Mendizábal, Olavide, todos los datos antiguos de cuando hacen la visita o sus corresponsales para los datos estadísticos, para la desamortización. Entonces todos los datos que vienen siempre hablan de que en Telde era donde más pozos había. Estamos hablando a mediados del siglo XIX. Les utilizo como referencia en un periódico que es, ¿me puedes poner el periódico? El periódico El País, pero no el de Madrid. Había El País en Tenerife y un El País aquí. Y aquí 2 personas intervienen en este periódico, 2 hermanos, uno sobre todo, el de este artículo, estos son varios artículos, digo, por si alguien está interesado en lo que es la agricultura y el desarrollo de agricultura en esta isla, que son don Bartolomé Martínez de Escobar y el hermano, don Amaranto. Me parece que eran 3 cursos. Y aquí, estos son 6 o 7 páginas, pero es hablando de Telde. Se hicieron unos estudios de agricultura bastante eficientes en Telde, en la zona del Campillo, el Refiro, es decir, cosas que ahora oye uno en el siglo XXI que están aplicando como agricultura moderna. Este señor, no sé si este era el cura o el hermano, no, pero en fin, que todos estábamos. Y habla don Bartolomé Martínez de Escobar que en Telde hay 9 pozos reducidos a noria que dan agua regable en mayor o menor abundancia a profundidad de 11 varas
30 varas y 37 varas. Esto pasaba a metros, para no darle mucho a la vara, 9,3 metros, 25,3 metros y 31,2 metros. Otro sabio que no se ha editado todo su estudio, creo que fue José Miguel Arzuela el que hizo unos apuntes, los pasó a máquina, es el doctor Denis Grieg, no me digas el de la calle. Ese hombre estudió las aguas y dice que en Telde, en esa misma época, él habla de 10 norias, en Las Palmas habían 8 y en San Lorenzo 1. La mayor parte de ellas estamos hablando de la cuarta década del siglo XIX, es decir, a partir de 1840 ya habían esas norias. Como les dije antes, en 1862, el diario de estadístico de Pedro Lavida habla de 10 pozos, 8 de ellos con norias. Como ven, los pozos de esa época estaban alrededor de lo que podían sacar las bestias. La mayor parte de los pozos anteriores, el agua se sacaba a brazo partido, ¿no? Y no sé si se me queda algo de esta parte. Bueno, esto sale en 1911 en Canarias Turísticas, una revistilla muy interesante. Yo tengo la mitad de la colección, duró 2 años, la editaba en Las Palmas, no recuerdo si era, empezó la provincia, que es el año en que se crea la provincia. Esto siempre lo relacionado, ya ven cómo eran las norias de esos pozos que estamos hablando. Y esta imagen que pusieron allí, nunca he podido averiguar dónde era. Yo creo que era la entrada de Telde, ¿sabes? De alguno de los pozos que están en la entrada de Telde. Bueno, estas son norias de 1858 con bestias. Esta es lo más parecida a la de Ginama. Esta es con una bomba ya, una bomba francesa, con la esfera de vacío. Este ya es con 3 cilindros, con varilla, lo más parecido. Bueno, el siguiente paso que voy a dar ya en pozos es máquinas de vapor. Entonces, en el anuario comercial de Telde del año 1913, o sea, en la parte de Telde, el anuario comercial de la provincia de Las Palmas, habla de 22 máquinas de vapor en Telde, es decir, que hay 22 pozos que son tan rentables que sacan agua con máquinas de vapor. Algunos de ellos en la manzana que tenemos enfrente. Ahí podrán ver los nombres. Entonces, cerca de donde estamos, pues el de don Juan Castro, lo verán casi, el de León y Castillo, el del hijo, el de don Antonio Lanuel, del conde de la Vega Grande, don Manuel Naranjo, que es abajo en la Remuda, en fin. Hemos estado tratando de ir identificando esos 22 pozos que hoy día pues no existen, ¿no? Rápidamente pasar la otra parte, ya el próximo avance de los pozos es a Airmoto. Los Airmoto empiezan a mediados del siglo XIX en Estados Unidos y esta foto la puse, este es el Hotel Escuela Santa Brígida, los 2 Airmoto más altos de toda Canarias, no sé si de España, que he visto yo. Esto es una postal que se consigue coloreada incluso, y como ven, si el Hotel Escuela Santa Catalina tiene la altura esa y ese molino el otro Airmoto, tengo una foto hecha por mi abuelo desde la iglesia de San Juan, si van por donde está el acueducto de San Francisco, la finca de don Juan Franco, el estanque está todavía ahí y el pozo, ahí había el otro Airmoto más grande de Canarias. Tengo la amistad con el hijo del maquinista que subía a engrasar arriba este asunto, ¿no? Entonces aquí le he puesto rápidamente no quiero, como esto se va a poner en internet, pues no tratar de leerle todo esto, pero esto es un presupuesto que conseguí del año 1904, pero es anterior, de un compañero bastante más antiguo que yo, pues yo hice también la ingeniería industrial química, y ahí pone el desglose del precio del molino puesto en Barcelona, es el Soler, fabricado en la península, en Barcelona, y lo más intuitivo de esto es cómo ya desde esa época se estaba buscando la economía, ¿no? Miren en la parte de abajo, todo esto aquí está hasta el mantenimiento. Lo único que no está es el transporte de Barcelona aquí, porque dependiendo con quién, había ya en esa época exportadores que tenían comercio con Barcelona que podían agrupar, traer, llevar, en fin. Entonces aquí pone que el coste de la producción, de lo que producía venía a ser 1000 horas de agua del sur, de las nuestras de 36 metros cúbicos, 1000 horas de agua al año. Y el coste de esta producción era 480 pesetas, o sea, miren aquí debajo dice, o sea, 1 céntimo y tercio el metro cúbico sin tener en cuenta el depósito, ¿sabes? El estanque o lo que sea. Cuando lo que era movido por la noria, que ya fue el segundo estadía que le puse, cuando lo que era movido era 3 céntimos el metro cúbico de agua, ¿no? Vale. Estamos ya en el siglo XX. La verdad es que me he saltado, para que puedan hablar mis compañeros, me he saltado los estudios que había del siglo XIX de precios de agua, etcétera y tal, que no vamos a enrollarlo. Ya, este era el punto 4 que quería tratar. Pues, oye, yo creo que voy ya
ya para hablarles de la problemática de los pozos, empieza realmente hasta el año 24, esto era un follón, y entonces en el año 24 se redacta por el gobierno de Madrid la Real Orden el 27 de noviembre de 1924. Entonces Irán, cuando hablan con gente que saben de pozos y tal, no, este es de antes del 24, este es después del 24, el año 24. Entonces en el año 24 se crea una comisión en Madrid, bueno, en el 24 no empieza a haber problemas, a pesar de que se trata de organizar y reglamentar a las personas que piden la extracción de agua subterránea, y viene en el año 27, es decir, 3 años después, sigue habiendo, los follones se complican, y viene un ingeniero de minas del Instituto Geológico Minero que se llamaba don Juan Gabala Mina, era ingeniero de minas, y un ingeniero de camino, era uno de la dirección de agua y otro de industria, o sea, la dirección de agua de obras públicas, lo se llamaba Ministerio de Fomento, y era el ingeniero del pantano de Guadalcacín. Por cierto que Guadalcacín, estuve mirando hoy antes de venir, la sequía tiene 200 hectómetros cúbicos de agua. La capacidad de él es 800, está al 25%, pobrecito, Cádiz, falta agua. La presa de Chirasorio, que nunca se ha llenado ni se llenará, tiene capacidad de 32. Este tiene 200 metros cúbicos de agua y tiene capacidad de 800. Y no es de los más grandes que es de la península, ¿no? Bueno, pero lo que le quería decir de ellos vinieron y son, si alguno está o alguna está interesada en hacer un estudio sobre cómo era toda la problemática del agua, lo que se había acumulado en el primer tercio del siglo XX, por eso esta gente hicieron un estudio fabuloso y gracias a ellos, por ejemplo, tenemos un estudio del agua de Telde, de los precios de la cuarta, de 1917 hasta 1900, el año que estuve aquí, 1927. Y yo quisiera dejarle paso ya a mis compañeros, porque yo me como todo esto y decirle, me como toda la charla, decirle que a la vez que estábamos nosotros así, en el mundo tampoco es que hubiera muchos pozos. Los pozos que se estudiaban, por ejemplo, todo Vegeta, pues eran pozos artesianos, que le llamaban artesianos, no eran artesianos, había que sacar el agua con una roldana, con una polea. Pero es que, como curiosidad, a finales del siglo XIX, en Trafalgar Square, si algunos han estado en Trafalgar Square en Londres, había un pozo de 510 metros de profundidad, pero era artesiano, esto es que salía el agua a presión, no tenía, o sea que salía el agua, lo que tenían es que rebajar la presión. En París había uno de 747 metros, solían ser de 2 metros, metro y medio. En Southampton, en el sur, el puerto famoso de la exportación canaria, era de 1.360 metros y hasta 35 litros por segundo. En fin, había algunos estudiosos han dicho que los pozos artesianos existían gracias a algunos ignorantes que estaban buscando pozos artesianos. Los pozos artesianos son pozos que el agua sale a presión. O sea que no hay que sacarla. Uno hace con un trépano orada y salía el agua. Pero es que eso es tan complicado y necesita un estudio geológico, saber mucho de la geología de los terrenos. Tengan en cuenta que nosotros en Canarias, la ambición, por ejemplo, ha pasado. Primero la guerra entre un pozo y otro cuando uno estaba al lado, porque a partir del año 24 se dice que los pozos tenían que estar alejados a 100 metros uno de otro. Hoy día, con la ley de agua del año 90, de 1990, y estos dos estudiosos que vinieron y hablaron con gente de Tenerife, dicen, no, es que los sesudos de Madrid tenían que haber puesto que la distancia fuera de 300 metros, por lo de la galería. Y los sesudos de Gran Canaria ya en aquella época, en 1927, decían, no, a 1000 metros. Ahora decimos a 2000 metros, para no quitarse el agua unos a otros. Pero le estaba hablando de las aguas artesianas, que es cuando tenemos en dos inclinales de terreno impermeable, tenemos agua a presión, dan ustedes en un sitio tan pequeño como Gran Canaria, dar con un sitio de ese que el agua salga a presión, yo no conozco. Sin embargo, sí conozco que la ambición ha arruinado a mucha gente. Es decir, imagínense una miloja, el merengue es donde está el agua y las capas entre milhojas, una tiene agua, otra es impermeable, otra no sé qué, y un hombrecito está sacando agua en la primera capa y se contra, me salieron 3 litros, voy a seguir, sigue a tal, y resulta que pierde el agua en la otra capa, no solo la que había tal, sino que abajo se le va lateralmente por el tipo de milhoja que hay. En los años 90, un buen amigo nuestro, fallecido hace poco, geólogo, uno de los geólogos que más ha estudiado toda Canarias, que era Joaquín Gómez Morte, tú lo conociste, Manolo, seguro, ¿no? Joaquín Gómez Morte, me manda estamos hablando del año 95, me manda una foto
de Villa Cisneros. Villa Cisneros, el Sáhara Occidental Español, me manda unos invernaderos de 6 metros, cuando aquí estamos planteando si hacerlos de 4, y ya ellos tenían 6 metros, tomate para Estados Unidos, y el hombre, para descanse, me mandaba todo asombrado que los sondeos que había hecho había tenido problemas, que mandaba a pedir enseguida válvulas, reductoras, porque el agua salía a presión. Es decir, el Villa Cisneros, en la península de Villa Cisneros, sale el agua a presión, lo que nunca aquí nosotros hemos conseguido. Y yo creo que ya me toca, esto es en la Primera Guerra Mundial, pues un pozo, ¿me saltaba algo? No, me saltaba. Esto es la foto típica de la FEDAL, los Aimotos, que no querían, bueno, los riegos de tomate. Este la hizo un tío mío en 1950, mi tío Paco. Esto es, siempre que nos dice que si colonizadores, que si tal, que si cual, esto es Isne, el territorio de Isne, la guagua de la compañía donde estaba mi tío Paco, y mire lo que llevó el gobierno de Canarias, que no es, el gobierno de España llevó un Aimoto para un pozo, para eso era un terreno árido. Y yo, de mis aficiones a la cuestión de la guerra, esto es en el Ayun, de gente que hicieron la milla en automóvil en el 60 centímetros, subieron esta foto. Como ven ahí un molino típico, ven que tiene como 2 coronas y hasta 3 coronas. Por ejemplo, el de la gasolinera del Carrizal es muy parecido. Estos se fabricaban en Las Palmas, el taller de que tú tienes puesto, Santana, creo que es, se fabricaban allí. O sea, el tipo de paletas te dice más o menos que seguimos. Bueno, esto es de los años 80 o 90, esto me lo consiguió Joaquín, el otro Joaquín Pons. Estos son precios, se puso de moda hoy ya se fabrica en Extremadura y en Levante, pero se puso de moda traer Aimoto en los años 80 para Fuerteventura. Uno de los datos que podemos tener de los Aimotos, donde más había era en esta isla y luego en Fuerteventura, pero a Fuerteventura se llevaron de la aldea, sobre todo, cuando ya se motorizaron los de la aldea con grupos que hablarán de ellos ahora. Y estos eran presupuestos, estos eran molinos que se traen, hay motos que se traen de Argentina, ellos le llaman pampeanos, que a su vez habían instaurado la tecnología norteamericana. Aquí empiezan ustedes. No sé si me he comido mucho tiempo. No, yo no he acabado, al final. Todavía nos queda Gracias, Fernando, pues, todavía nos queda Fernando después. Bueno, vamos a dar un breve repaso, más o menos a los pozos que tenemos en Canarias, galerías, un poquito de todo, los sondeos, la evolución de las bombas, los motores, y después ya vuelve Fernando con anécdotas, ¿no?, de esta historia. En Canarias, pues el comienzo de la construcción de los pozos pues viene ya bastante tiempo atrás. Realmente, muchas veces las poblaciones se ponían al lado de fuentes de agua o de manantiales, ¿no? Los pozos que tenemos en Canarias suelen tener un diámetro de 2,5 a 3 metros, porque era el espacio necesario para trabajar 2 personas y la maquinaria que había que bajar para poder profundizarlos, ¿vale? Se llegaron a solicitar en Gran Canaria más de 6.000 expedientes, aunque no se hicieron todos, por lo que comentaba Fernando. Por la ley que había antes, pues hacías un pozo y para protegerte pedías expedientes para proteger tu pozo y nadie te hiciese ninguno en ese perímetro, ¿no? Habrá cerca de 400 pozos y no todos funcionando continuamente, ¿no? Bueno, aquí vemos los pozos. Cuando usted pedía permiso para hacer un pozo, pues adquiría ya también para hacer galerías en los mismos pozos. Comúnmente las galerías se hacían desde que usted empezaba a bajar 10, 20, 30 metros. La gente, cuando encontraba una veta de agua, pues iba tras ella, buscando. Se llegaron hasta 500 metros buscando el agua, porque ya más tarde, como eso no era tan viable, porque seguían profundizando hacia abajo, y en el fondo de la galería, cuando empezaron a ir las máquinas de cata, se hacían catas con las máquinas. Pero hay pozos que tienen, son como un queso, todo, y así ahí. Vale, ahora tenemos también pozos con gas. En la isla, sobre todo en la zona de Ingenio, Agüime, hay bastante gas CO2. Este gas pues emana de la tierra, por tema volcánico también, e incluso no emana de manera uniforme. A lo mejor va bajando y a los 100 metros hay una veta de gas y después no hay gas hasta más abajo, pero claro, ese gas se va quedando acumulado en el pozo. Eso es un peligro para trabajar en él, porque el CO2 desplaza el oxígeno. Y no Perdona, el CO2 es propio de islas volcánicas, o sea, es la naturaleza.
y entonces desplaza el oxígeno. Entonces este tipo de pozos pues requiere una ventilación, hay veces que hay que estar hasta varios días ventilando, hay veces que vas a bajar y no puedes porque todavía no está en condiciones, sobre todo dependiendo del viento, de cómo esté el clima. Y cuando se baja estos pozos, pues hay que bajar previamente. Se siguen usando las lámparas de carburo, aunque se baja con lámparas LED y todo esto, pero las lámparas de carburo se siguen usando porque cuando no hay oxígeno se apagan. Se suele bajar también el cacharrón primero con unas lámparas y se sube después. Si suben encendidas, pues se supone que está en condiciones. Entonces baja el personal, baja con una botella de equipo de respiración autónoma, parecido a lo que llevan los bomberos. No la llevan puesta, sino es en caso de emergencia. Llevan un equipo de medidor de gases y entonces cuando le suena el medidor de gas, que la atmósfera es peligrosa, pues avisan para que lo suban y se ponen los equipos de respiración autónoma hasta que lo saquen. En principio yo creo de gas, pues eso, más o menos. Tiene que es una beta que viene desde el norte, porque toda la zona de Moya, esa zona ahí, Santa Brígida, son pozos de mucho gas. Y ya cuando llegamos a Ingenio, eso es Aquí no hay, muchísimo, aquí en muchísimo. la isla no hay el famoso gas grisú de las minas de Europa, pero sí hay, por lo menos yo sé de 2 pozos que tenían metano, CH4. Y hace unos años alguien, un antiguo pozero, o sea, trabajador de pozo, me dijo que se le pegó hasta fuego, ¿no? O sea, pues el metano es un gas de los que se utiliza como energía, ¿no? Sí, pero son casos muy, Sí, muy raros. muy Aquí lo que y hay, yo creo que los 2 pozos esos no se explotan. Aquí como... No, no tiene nada que ver con el sí, no. Pero asfixiado por el... Pero sí. escucha, perdona. Pero el CH4 no te mata, ese es que arde, ¿no? Que es el grisú famoso. Y él está hablando del CO2, que tampoco es que te mate, no es el monóxido, no es el gas dulce, no es la muerte por gas dulce de algunas personas que se suicidan con el motor del coche en marcha, es una combustión incompleta del carbón y el oxígeno. Estamos hablando del CO2, que lo que hace que como es peso molecular medio 44, masa molecular medio, y el oxígeno es 32, pues se acumula en una cueva, en cualquier lado, en un pozo, se acumula 44 frente a la masa molecular medio de la mezcla que es el aire, que es una mezcla de oxígeno, sobre todo nitrógeno, que el nitrógeno pues es 28 y tal, y la mezcla es 29 como y algo. Y el CO2 es 44, se va depositando, por eso se empieza a bajar en un pozo, lo que decía Marcelo. Sí. Lo que él decía de la alta mortalidad que había antes era porque había pocas medidas. Hoy en día toda la maquinaria en los pozos con gas, hay 2 o 3. Necesitas un elemento, pues tienes 2 o 3. Porque el problema está que la única salida que hay en el pozo es la boca que hay arriba. Y es el tiempo, el problema es el tiempo en que sacas a la persona, porque aunque tenga botella, las botellas te duran, depende del estado de agitación de la persona, 40 minutos, entre 40 y 55 minutos. Pero no es por envenenamiento, es por asfixia. no, es falta de oxígeno. Falta de oxígeno. Falta de oxígeno. No tocaba la campanilla Claro. y ya todo el mundo se estaba ahí. Por Sí. eso yo siempre que vengo a una conferencia aquí toco la campanilla. Bueno, aquí como vemos, son pozos de agua de mar, agua salada, que comúnmente son para plantas desaladoras, son pozos de poca altura, 40, 50 metros de poca altura. El brocal, la planta que decimos nosotros, es de forma rectangular y la parte más larga da hacia el mar. Sí, servía porque de filtración, para no hacer el pozo, sacar el agua directamente del mar, sino que ya el agua cuando entraba estuviera un poco filtrada y hubiera que usar menos reactivos para ahorrar, no costara tanto desalar esa agua. Y eran pozos pequeños. Aquí hay muchísimos, gracias a la agricultura y en la zona del sur. Y Se llama cántara. Cántara. El rectángulo se llama cántara. y mide unos 9 metros ¿Es agua de mar? agua del mar, sí. Pero esta red es de seguridad, no es para pescar. No, Sí. No sé. Solían tener más o menos el lado corto, el lado largo es 3 veces el lado corto normalmente. Si era de 3 metros de ancho, pues tendría 9 de largo. Este es precisamente el primer pozo que se hizo en Canarias, es decir, en España, de cántara. El segundo fue en la isla de Fuerteventura y el tercero otra vez en esta isla, en la Mancomunidad Sur. Porque he oído que las esporas de la sangre no pasan y las membranas duran más años. Claro, sale no filtrado. solo en reactivos, sino en filtración. Sí. Normalmente las plantas desaladoras tienen filtración de Fuerteventura, arena la capital, y filtro de Puerto Rosario. cartucho. No, este es Cuando tiene este tipo de el filtración, segundo. puedes El omitir primero la arena fue- y te quedas solo con el No, filtro de cántara, cartucho. rectangular. Aquí pues le hemos puesto un corte geológico, que más que nada es para indicarles que se hacían, en el tema de los proyectos, se ponía una sección del terreno, en el cual se ponían los distintos tipos de terreno que atravesaba la sección del pozo,
y a veces, según la cohesión que tuviese el terreno, había que forrar el pozo. Forrar es hacer una pared para que no se cayese encima de la gente trabajando abajo, que podía ser de ladrillo o de hormigón. Había como unos paneles circulares que se iban... Y todo eso había que bajarlo por el brocal, en lo que se llama un callarrón, que es como una especie de un bidón, ¿no? Y todo el material había que subir y bajarlo. En los primeros metros era más fácil, pero cuando ya llegas a 100, 200, 300, 350 metros, pues se tarda bastante más, ¿no? en hacer este tipo Dependiendo del material, si el material es muy fuerte, es muy impermeable, pues no hay problema, pero si es uno de rubio que se tal, pues te puede caer Entonces a finales del 19 se iba bajando y si encontrabas un material blando, ibas forrando con madera, hasta dar con agua. De repente dabas con agua aquí y el agua daba aquí, pero tú querías más, seguías bajando, entonces tenías que, primero que nada, taponar provisionalmente eso. Hoy día, cuando se ha trabajado en el siglo XX, ¿no? Ya estamos en el XXI, pero se bajaba una bomba para sacar el agua, para achicar, de eso Sí. para hablamos- achicar el agua, para Para tú trabajar forrar el el fondo del pozo. Estamos hablando de un habitáculo de 3 metros, 2 metros y medio de 250, ancho, 3 metros. y tú no podías estar con el agua hasta aquí, con un pico, con aparatos eléctricos, tenías que tener una bomba, sacar el agua y seguir para abajo porque querías más agua. No, y Perdona. a veces se daban Quería tiros, decir tiros tam- de explosivos. Metía- que Bueno, estaba y si los tiros se oían en alguna parte de la población y no había permiso, que como no, estaba vinculado que el pozo que tenía mucho barro en el fondo Sí. solían tener más gas. No sé si era por el corte geológico que había una zona en la que salía más gas. es que, vamos a ver, nosotros en esta isla y en alguna otra, por ejemplo en La Palma, en la zona volcánica, el Charco Verde, etcétera, las aguas bicarbonatadas, el agua de San Roque era bicarbonatada, el agua con gas, hasta el agua de Fir que tiene gas, el gas es CO2, es carbónico, que se convierte en ácido carbónico. Entonces, ese ácido carbónico, a la famosa greda, que es esa arcilla y tal, la descompone. Y es el lodo ese que tú dices. Eso. Y se nota hasta en el color de las Sí, sí. tuberías y todo. Aquí vemos el plano de una casa de máquinas, que se puede ver perfectamente el brocal del pozo y ya de ahí detrás se ven los ventiladores. Pozos si tenían gas, aunque no tuvieran gas, solían tener ventiladores porque cuando estaba trabajando necesitaba limpiar el aire que había. Luego se ven los winches. El brocal, perdona, sí, Servando, el brocal es tu derecha. Mira, ¿ves? El cuadrado con el círculo, ese sí, es el brocal, vale, ¿no? sí, ¿Eh? sí, sí. Los winches, le estoy Lo- señalando aquí, no sé si de Lo pasa que yo no veo, pero Estos son los dos winches. A ver, esto, señálalo con el dedo, no pasa nada. Que ya sé que te mala educación señalar, pero. los winches Son esos dos ahí, las correas de Las transmisión, correas, los ejes, los motores. los motores atrás. Este era un motor auxiliar, que siempre en los pozos era recomendable que hubiera un motor, aunque hubiera luz, por si había un problema con la luz, un corto o lo que fuera, que tuviera, y más los pozos con gas, y había gente en el fondo que se pudiera sacarlo a tiempo, que no pasó muchas de las veces, y como se ve perfectamente. Estamos hablando de los años 60, entre los años Sí, cuando se- 40 y los 60 fue la expansión de los pozos en esta isla. Y en los años 60, Juan y yo, que éramos vecinos, la luz cada momento se iba en telde. Pues imagínense ustedes que tenía un pozo que estaba alimentado con energía de la red eléctrica y estaban la gente trabajando en el pozo y la luz se iba y eso no avisa. Entonces, por eso es lo que está diciendo Servando, que realmente cuando ibas a trabajar, aunque hubiera energía eléctrica y estuviera conectado y no se hubiese apagado ni tal, se trabajaba, se ponía en marcha el grupo convencional, que es ruidoso, y el Marcial, dime quién era, el terrero, ¿no? Era el terrero el que estaba arriba. Sí. Y los piqueros estaban abajo trabajando. Si el motor convencional se paraba, como es el ruido, estamos hablando de un motor diésel o de aceite pesado, entonces se paraba, enseguida el hombre corría y encendía un arco. Y sacaban al personal. A nuestro Pepe Falcón y Roque, que eran dos mecánicos Ay, de pozo de toda la isla. La sección del pozo no lo hemos dicho, aunque digamos que 3 metros parece que es bastante, pero cuando se está abajo, ves que no hay espacio, porque los pozos con gas tienen dos tuberías de casi 400, 500 milímetros de diámetro. Si el pozo está en explotación, pues están las dos tuberías de la bomba, están las vigas, empezamos Bueno, a añadir ustedes que cosas. bajan, no te enrolles, perdona que sea así, Sí. que para eso somos... No te enrolles y dile a qué profundidad tú miras para arriba y la luz que ves es, no sé si un euro o una peseta. Empieza siendo de 2 euros cuando empieza a bajar, pero empieza cada vez más pequeña y llega un momento, si el pozo tiene gas o hay agua colgada con Sí, neblina, que ya pierdes la visión de la superficie, no ves la superficie. ¿Vale? Realmente solo ves la zona en la que estás, miras hacia arriba y no ves nada, ¿no? La comunicación, que no lo hemos dicho, en el pozo, dentro del pozo, es con campana.
porque con el tema del agua que hay y todo eso no hay ningún medio que aguante, porque hay agua pulverizada y entonces hay un código que normalmente las maniobras sencillas es el mismo en todo, es como un código Morse, pero ahí depende de la zona, pues hay algunas maniobras, porque hay que cambiar de winche, cuando hay dos bombas hay que subir, bajar, porque no solo baja el personal en los winches, sino también la bomba, la tubería, o sea, hay que ir haciendo maniobras y alternándose el winchista de un winche a otro. Y todo eso con campana. De abajo hacia arriba puedes hacer todo el código. De arriba hacia abajo solo hay normalmente una señal, que no sé si ustedes también hacen la misma, que cuando hay un problema en la casa de máquinas, se va la luz y pone, estás con grupo, se va la luz, perdón, se para el grupo y tienes que poner ya, subir la gente con él, que los tienes que sacar, le mueves el cable al que está abajo. Nosotros o le damos un tiro, nosotros lo hacemos, le damos un tiro, cogemos la soga de la campana y tiramos hacia arriba. Vale. Nosotros lo que hacemos es movemos el cable, el que está abajo sabe que pasa algo, ya recoge las manos, porque claro, porque sabe que lo vas a subir y entonces de abajo hacia arriba puedes dar, hay un montón de señales que puedes decir, pero al revés solo hay una, que es que te saco que pasa algo. Aquí vemos una casa de máquinas con sus dos winches, el brocal, y vemos la viga maestra, que es donde va la rondada, que antiguamente era más bajito, pero por cuestión de maniobrabilidad para sacar las tuberías y todo, se hicieron más grandes las vigas, porque claro, tubos de 6 metros, usted llegaba del borde del pozo, ahí no había forma de maniobrar y se alargaron. Eso fue a partir del 50, 60, sí. Es que las secciones de los tubos son de 6 metros. Sí, también por seguridad. Porque, ¿También? claro, aunque los winchistas ya tenían marcados los cables de acero tienen unas marcas para ellos saber. Pero claro, si viene subiendo a medio metro por segundo o 1 metro por segundo, depende del cambio que le tenga puesto al winche, el winchista cuando ve que sale, pues tiene que parar. Si está muy cerca la roldana, a lo mejor si se despista, se le traba el freno, pues coge y mete el cacharrón en la roldana. Entonces se alargó esa longitud para tener un poquito más de margen en caso de cualquier problema. Muchas casas de máquinas antiguas abandonadas, si ustedes pasan, precisamente lo que destaca es esta viga de arriba, que puede estar a 6 metros, ¿no? Sí. Y luego otra cosa, comenta por favor, el winche que está hablando, la palabra inglesa cabrestante. El winche, lo del hombre muerto. Sí, es que ahora viene el día de todos los difuntos. Entonces. Sí, pues hace unos años se cambió una normativa. Antiguamente el winche, pues el freno funcionaba como el de un coche. Tiene un freno de pie y un freno de mano. El freno de mano tirabas hacia atrás, ese sigue siendo igual. El freno de pie funcionaba como el de un coche. ¿Cuál es el problema? Si el señor que está en el winche le da una fatiga o le pasa algo, suelta el freno y bajan a plomo las dos personas, porque siempre en el callarrón bajan 2 personas. Tienen que bajar 2 personas. Entonces se invirtió el freno y se puso lo que se llama freno de hombre muerto. O sea, el freno bloquea totalmente el winche cuando está suelto. Para que camine tienes que pisar el freno. Al revés que lo que estamos nosotros acostumbrados en un coche, por ejemplo. Y así pues se ganó bastante inseguridad. Cualquier problema que hubiese, cualquier cosa, tú soltabas y aquello se quedaba parado. Y para que baje tiene que pisar el pedal. Tiene que pisar el pedal. Sí. Si no lo pisas, se frena. Es el contrario. Sí. Tenía que ir con un palo para evitar sí, claro, siempre llevaban un palo que se iban guiando. Lo normal era guiándose por la misma tubería, o gente que según el diámetro del pozo, si era muy grande, lo más común era que por la misma tubería fuera para que el callarrón no fuera dando vuelta, porque ahora no, porque son cables antigiratorios que se giran, porque aunque sea antigiratorio gira, pero no es como antiguamente que van con el palo llevando como mira, una guía. Ya que está hablando del tubo, perdona, Marcial, Servando, esto que está aquí, ven estas vigas transversales, este es el pozo del Corte visto desde, miren lo que se vería ahí, el agua, ¿no? Sí, es un pozo pequeño. Para ver el agua así, para ver de los pozos antiguos, 70 metros, una cosa así. Se aprovecharon las vigas esas, los tubos que habla es lo que baja, lo vertical, y estas vigas, como antes nombraste tú a Mastro Pepe Falcón y mi tío Juan, que terminó trabajando en la SACAI de jefe, los dos trabajaban donde hoy es la obra social de acogida y desarrollo, era un taller, Mastro Feliciano, y ellos en los pozos de la zona esta de San Juan tenían que bajar por aquí caminando, ni gallarrón, ni winche, ni tal, bajando como una escalera, con 15 años, ellos eran aprendices de los especialistas. ¿Y para qué bajaban ellos agarrándose ahí? Para alcanzar la herramienta. Este pozo, por ejemplo, no está en explotación porque no tiene tubería, no tiene ventilación, no tiene nada, solo le queda el resto del varillaje antiguo. Sí, son las varillas. Y está forrado de hormigón
pero ve que no hay tuberías ni de agua ni de bomba, eso es vacío. Pues imagínese ahí empezar a meter tubería de ventilación, tubería, lo que se va reduciendo la sección. Lo que decía del palo, que es una buena apreciación, también es porque hay arcillas expansivas. Hay veces que aunque el pozo se vaya haciendo perfectamente vertical, hay veces con el paso del tiempo, que incluso intenta echarlo el forro hacia adelante, se va cambiando un poquito la sección del pozo. Y entonces lo que se hizo originalmente, que era perfectamente perpendicular a la superficie, con el tiempo se va desplazando un poco, ¿vale? Y entonces hay que llevar ese... Y después también con el tema de los cables, como decía Servando, al principio es que giraban bastante. Después salió el cable antigiratorio que sigue girando y hay una pieza, no sé si tú lo has usado alguna vez. Sí, un tornillo. Un tornillo, Bueno, tornillo, le dicen tornillo giratorio, aunque no es un tornillo realmente, son dos piezas unidas en el medio que lo que hace es que gira esa pieza en vez del cacharrón. Pero tampoco le gusta, la gente prefiere el cable antigiratorio y el palo pues sigue siendo necesario. Aparte, que aunque vayas bajando, cuando llegas a una viga, entonces, igual el ala del cacharrón toca en esa viga. Entonces tienes que empujar un poquito, suelta. Marcial, estos son dos pistas de una galería. De una galería, sí. Este tubo de aquí debajo es por donde saca el agua o es el aire. Esa es la ventilación. La ventilación. Sí, es en donde la galería, entra aire. el agua normalmente en la galería o va bien por el suelo, por el piso, abierto, o bien aquí tiene como un canal a la derecha que se ve. Una especie de pequeña una sequía. pequeña sequía. En Canarias se estuvieron solapando los pozos y las galerías, aunque hay muy pocas galerías. Donde hay más galerías en Tenerife, que hay más de 1.300 kilómetros. Y las dimensiones pues suelen ser las de una persona con la vagoneta, más o menos de 1,80 a 2 metros y 1,50 de ancho. Aunque aquí pasa lo mismo que en los pozos, también hay zonas de arcillas expansivas que el suelo va creciendo, ¿vale? Aunque lo hagas de 1,80 a 2 metros, pues hay veces que tienes que volver otra vez a limpiar y dejar Las arcillas expansivas o greas, que llama la gente ogreda, que es una arcilla más bien blancuzca, ¿no? Empieza en el rincón o sea, cuando ustedes salen, las arenas salen de Las Palmas, se alejó la carretera de la tierra, se alejó hacia el mar, porque los giles se caían. Allí empieza la terraza de Las Palmas 2, o sea, una zona geológica, es una veta que pasa por el Sabinal, por donde está el depósito municipal enorme de la planta desaladora, uno grande que se ve por la circunvalación, que por cierto no se puede llenar porque se sale, porque no contaron con los geólogos y lo pusieron arriba de la veta. Y eso llega hasta San Bartolomé de Tirajana. La veta es, entonces, el que construye, por ejemplo, en Tafira hay chalets que se van abriendo, ¿no? En Gran Canaria, una de las más antiguas es la mina de Tejeda. Y, perdón. Y en Canarias, pues en Gran Canaria hay algunas de hasta más de 5 kilómetros, contando solo el ramal principal y luego los laterales que se van haciendo y demás. Y la de Tejeda no es como dice Marcial, la altura de un hombre grande, sino siempre está la leyenda negra que si fueron esclavos niños, pues tengan en cuenta la fecha, ¿no? ¿Sabes lo de Tejeda, no? Que es bajita. Sí. Aunque tú y yo hemos estado en alguna bajita. Aunque dicen que la de Tejeda, eran bajitos los piqueros. La de Tejeda principalmente se hizo para un trasvase de agua desde la cuenca de Tejeda hacia... a Las Palmas, la ciudad. Sí, desde la cuenca hacia... aquí tenemos una galería, un pozo campana que se hacía en la galería. Era, comúnmente se hacía para sacar, para no tener que ir hasta la puerta de la galería, si eran de mucha distancia, la sacaban para sacar la tierra, para que se ventilaran también, porque claro, imagínense, a lo mejor empezaban el calor ahí dentro sin ventilación y lo sacaban. Nosotros conocemos de galerías que tienen varias campanas, mismo en la que tenemos aquí en el barranco en el barranco de Telde, de la hereda de Telde, tiene, que yo conozca, por lo menos 4 campanas durante el barranco. Pero esos son de minas, ya, son de minas. Sí, bueno, pero era como, en galerías también conozco yo varias que tiene 3 como mínimo, sí, para sacar la tierra y no tener que ir hasta la puerta, como tenía que caminar 2 kilómetros con un vagón de tierra, y ahí les quedaba más cerca. La diferencia entre una galería y una mina es que una galería es en terreno duro, roca, etcétera, ¿no? Profundiza. Y las minas, que es las campanas que están en el barranco de Telde, que es donde más minas hay, sí. Las minas son agua subalvea, es decir, el agua que se filtra, el agua que corre del barranco, está cuando en los inviernos aquellos, que a lo mejor estaba un mes hasta que se quedaba transparente, eso se filtra y se buscaba son los elementos, la relación cronológica es primero minas, era lo más sencillo, zanjas que trataban de cruzar el barranco para coger esa agua y desviarla, se tapaba con lajas, para que no se... Y entonces esa agua se sacaba y para limpiarla se utilizaban las campanas, etcétera. Si hacen el recorrido del corredor de Telde por el barranco de Telde, que eso además Juan Ismael es experto en eso. Y luego el siguiente estadio fueron las galerías y aquí pozos, ¿no? Galerías y pozos.
Después con esto también hay otra cosa a lo mejor que es interesante, que es que no se hacían exactamente en la vertical de la galería, sino se desplazaba un poco para que no hubiese peligro. Si estaban subiendo materiales, la gente pudiese estar trabajando en la galería y no le cayesen las cosas encima, sino se desplazaba un poco a la vertical. Y a veces si pasaba muy cerca de un pozo que fuese el mismo propietario que estaba haciendo la galería, pues igual iba a buscar el pozo, porque la diferencia entre el pozo y la galería principal desde el punto de vista de explotación es que el pozo hay que sacar del agua, hay que bombearla, hay bombas, gastos de electricidad, y la galería sale por gravedad, tiene una pequeña pendiente, y entonces si estabas cerca de, pues te interesaba ir al pozo y ya sacabas el agua por la boca de la galería sin tener que emplear maquinaria. Un pozo propio. Entiendo que Y si el pozo no era propio, lo que hacía era preparar los papeles para ir al juzgado, pues lo iba a denunciar. No, llegabas a un acuerdo, repartían el agua, que se veía el agua que tenía el pozo y se llegaba a un acuerdo, ¿no? Entiendo que cuando eran pozos de 400 metros, iban dejando las galerías arriba y seguían taladrando hacia abajo. Sí, sí, claro. Y a veces, si estaba cerca de un barranco, pues ya de ahí ponía la bomba para arriba, hacia la galería. Sí, hasta lo más cerca. Exacto. Exacto. O usarla, una cueva, No si era no tenía... no era para que emanara el agua de la galería. usarla como conducción. Sí, para o una galería de poner, desagüe que se les... o poner dos bombas, una bomba en el fondo y otra en una cueva, porque las bombas que había no te daban toda la altura. Pero de 400 metros ya tienes que hacértelo mirar. Y no hay muchos, pero también hay galerías que se hizo después un pozo dentro de la galería. Sí, yo conozco dos, por lo menos conozco yo. O sea, hacías la galería y a lo mejor a 800, 900 o 1 kilómetro de la boca de la galería hacías el pozo en la galería. Que es algo parecido a lo que usted dice, pero también otra versión de lo mismo. Un pozo, ¿no? Después ya, con el paso del tiempo, sobre todo en 1950, pues se empezó a sustituir la prolongación de la galería por catas o sondeos horizontales, por una cuestión económica. Era mucho más económico hacer un edificio de 80 a 100 milímetros, ¿vale? Empezaron a llegar máquinas que al principio dieran algún problema y luego ya pues se fueron mejorando y entonces ya se llegó a hacer hasta 600 metros de... Había a veces problemas que si el terreno era blando y encontraba algo duro en medio, pues algo de basalto, pues se te desviaba un poquito la cata y podías sacar, para el agua que había era suficiente y era mucho más económico que hacer 2 metros o 1,50 de alto por el ancho que tenía, ¿no? Aquí hubo un cura que se llamaba Teodoro, millonario, con sus hermanos que eran curas, y tenían 5 pozos de carne. Y eran todo agua. Mira, no estés hablando, eran 3 hermanos, curas, y otro hermano que era el tesorero nuestro, que era Bonifacio, el de la asociación nuestra, ¿vale? Que era el de la funeraria de Guille. Es que las catas, como también dicen, no solo se dan en galerías, también en el pozo. Cuando llegabas a una zona que había agua y creías que en vez de estar haciendo una galería, pues lo hacías en el... para regar. Era el agua Fuentebruma, que ya la compró Román Altura, en la zona en de la el Pomba, norte, ¿no? sí. Ya pasamos, si quieres, a los verticales. Esta aquí, esta. Mira, está hablando Jesús, que se ve aquí. La luz de carburo, sí. La lámpara de carburo que se ve ahí en la... Exacto. Eso lo pondrían ahí para poder ver, están ahí no pueden sacar las fotos. Se siguen utilizando, como decía antes, pero cada vez es más complicado. Porque ahora, ¿cuánto vale? A lo mejor vale 180 euros o 200 euros una lámpara de carburo. Y tienen que mandarla a fabricar porque eso no hay empresa que la haga. Los pitorros no se el pitorro que se... El carburo es complicado. Y lo que le iba a decir, el carburo es una piedra que cuando se moja empieza a tener un gas acetileno. Exacto. Entonces, para transportarlo a Canarias hay un problema. Normalmente por avión no puedes transportar ese tipo de cosas, pero por barco pues también no se puede problema, sí. Entonces, para transportarlo aquí a Canarias ya cada vez cuesta más conseguir carburo o piedras de carburo. El carburo antes, el olor ese lo recuerdo de niño, porque en los talleres de mecánica, la soldadura no es como la conocemos ahora, se hacía con carburo. Porque el carburo ahí es para... esto al final tiene... ¿Cómo era la reacción? Da carburo cálcico, es lo que se utiliza, y al final da el gas y da la luz, o sea, produce la luz, ¿no? Por la ignición, pero es que se alcanza una temperatura muy grande, aquí se convierte en luz, pero en la soldadura, en los talleres antiguos, era para soldar, y las botellas eran enormes, ¿no? Aquí vemos los sondeos verticales, que hoy comúnmente es lo más que hay. Hay muchos pozos que se están cerrando por los problemas que no se consigue personal y tal, y se están haciendo sondeos.
esto empezó a hacerse en la zona de costa. por- Era mucho más económico que un pozo, así con las maquinarias que había hoy en día. eh, se- el diámetro hasta 500, Hasta 500, hasta 500. pero El más común son 300, 350. sí. En la presa de Cuba Blanca, hay dos presas de Cuba Blanca en Gran Canaria, la que es un Sí. colador, que es la que está arriba, en los marteles, la del ayuntamiento, me parece del sí, de Las ayuntamiento, Palmas. está, que el pozo que está por debajo está saturado de todo el agua cuando sigue se va. De la ahí. En esa presa, en la cola de la presa, nosotros pasamos al lado con la carretera, estamos hablando para ir a la Cruz de Tejeda, los Pechos, ¿ves? Se pasa, se ve allí una tapita, no lo voy a decir dónde, para que no se asome, ahí hay un sondeo, me parece que es de 315, estamos hablando de milímetros, y el sondeo tiene 700 metros de profundidad, eso lo hizo el antiguo servicio hidráulico, hoy día Consejo Insular de Agua, y se utiliza para saber cómo se va recuperando el nivel piezométrico, el nivel piezométrico, la capa freática, que a partir de mediados de los años 90, con la ley de agua que salió, etcétera, ha hecho que se recupere el acuífero. De los alrededor de 1900, 2000 pozos efectivos, no expedientes, pues un pozo puede tener 2 galerías, 3 galerías, una desviación, no sé qué, de lo que es real, de los 2000 pozos quedarán menos de 400. Y de esos menos de 400, algunos incluso no están continuamente operando, y por eso se ha recuperado a nivel freático, gracias a Dios. No lo decimos nosotros, sino lo dice la Y en la administración. zona de costa, que muchos de los pozos están parados, porque gracias a los sondeos y que la cantidad de agua que se saca hoy en día, no hay necesidad de explotar todos esos pozos. Los sondeos ha evitado personal que falta porque no hay especialistas. No se estudia en ningún sitio la producción de piqueros, es una producción a extinguir. Están los que están, y cuando se acaben, y ya hoy en día la gente ha decidido, pues mira, hace un sondeo fuera del pozo, lo instala y te olvidas de pozos, tapas el pozo y solicita la caducidad del expediente, una autorización para el sondeo. Se utiliza una manga una manga geotextil y la marca Rimbrun, con un manguera de bombero. La manguera de bombero que les... La manguera de bombero geotextil, como una manguera de bombero, pero de 5 pulgadas, Sí, de 4 sí, pulgadas. tiene más. Entonces geotextil llega hasta 200 metros y uno la sube y la baja con la bomba. Ah, se me rompió la bomba, la saca. Y ya no hay tubería de acero. ¿Tú has trabajado con acero inoxidable? Este tipo de sondeos normalmente se forra, se va entubando. O sea, se va haciendo y lo vas entubando a medida que vas bajando. Y ya cuando llegas a la zona que tú quieres captar el agua, a veces lo que se mete son tubos perforados. ¿Vale? Para captar el agua lateral. Para captar el agua de la filtración. De la generación. No es lo mismo, yo, un sondeo, como acaba de decir Fernando ahora, arriba, conectado a los martelos por ahí, hacer un sondeo, por ejemplo, aquí. Sí. Claro, aquí. Es que incluso a veces el sitio varía bastante. Sí. Hay pozos. Le digo pozos porque ya tenemos esa experiencia muy cercano y la calidad del agua es totalmente diferente. Sí. Por lo que decía Fernando, no están pinchando la misma bolsa freática. Los diques de las capas y de todas formas, si quieres sondeo el año que viene con las elecciones van a haber un montón. Yo estuve en Venezuela y vi mucha capa, yo tuve mucha capa. Y entonces pues esto se metía un tubo, pero el tubo llevaba un filtro muy grande para que ahí se sedimentara. Sí, se sedimentara y filtrara. Pero lo increíble es, en esos países, no sé si aquí, por eso la pregunta, que a medida que iba sacando agua, iba llegando más agua. Sí, sí. Iban siendo madrigueras que llevaban todo el caucho a ese a lugar, la zona. Y entonces el pozo empezaba con pocos litros de agua por segundo, aumentaba mucho el caudal a medida que iba a hacer. Ese ejemplo lo tiene usted con las humedades en una pared o lo que sea. Ya cuando el agua abre el camino, pues ya es más fácil más pasar, ¿no? Ahora vamos a hablar un poquito de la evolución de las bombas. Las primeras bombas que vinieron aquí fueron las de pistón, inglesas y luego bilbaínas, ¿vale? Y fue una evolución muy rápida. Y en Canarias, pues aquí siempre tenemos el ingenio. Pues cogimos esas bombas y se copiaron y se mejoraron. Hubo 3 talleres, uno de Enrique Sánchez, que veremos después, ya es una foto que consiguió Fernando, que se gastaron en su momento mucho dinero en publicidad, porque para la época ya veremos después que sacaron bastantes catálogos, y después unos talleres que eran Santana Fleite y Godoy, ¿vale? ¿Godoy era en Galda o te suena Galda o no? Bueno, muchos Godoy son de Galder, ¿no? Pero este taller en concreto yo exactamente no sé. Es que a la entrada de guía hay un... Sí, sí. Y funcionaban a revoluciones muy bajas. Sí, sí, sí. Es que ese.
Sí. Luego aparecieron las bombas centrífugas no sumergibles que iban en el fondo del pozo, lo que tenían un inconveniente, que solo podían aspirar 7 metros y había que bajarlas continuamente cada vez que se iba profundizando. Y la transmisión era por correa desde la superficie. Era un lío, ¿no? Trabajar con ellas. ¿Vale? Y después pues ya empezaron a llegar en los años 50 ya las bombas sumergibles, verticales, y las bombas centrífugas. Empezaron a coexistir más o menos en el tiempo. Las primeras que llegaron electrobombas fueron las alemanas, RIG, KSB, después llegó Indar, y los petos es lo que decían antes Fernando, que había que caminar en el fondo del pozo aquí en Canarias, era algo particular para este tipo de bombas. Entonces hubo que idear un sistema porque la aspiración de la bomba está en la mitad, más o menos. Está el motor eléctrico, la bomba es lo que se ve sacando aquí, lo que se ve en la foto del centro, esto es el motor eléctrico de la bomba. Y la bomba está por encima, la parte hidráulica es esta parte que está aquí. Entonces el motor eléctrico es lo que va para el fondo. Y la aspiración está en esta zona de aquí. Aquí, más o menos. Entonces, claro, la altura de la persona no puede trabajar en el fondo del pozo. Y entonces se ideó aquí en Canarias una solución que era lo que llaman una camisa. Una camisa que es como un cilindro, un tubo, que se ponía a la parte eléctrica de la bomba y la aspiración era por abajo. Entonces chupaba el agua del fondo y podían trabajar picando al lado de la bomba, ¿no? Había que estar andando. Eso también, yo sé gente que lo hacía para que si eran pozos que el agua era caliente o hacía mucho calor, que se refrigerara el motor de la bomba. Hacía las dos funciones. Sí, también. hacía de refrigeración. Porque crea un flujo. Claro, el agua al pasar por un... es como un radiador, pasa por una superficie más estrecha, solo entre la bomba y la camisa. Y entonces pasa a más velocidad y refrigera la bomba, ¿no? Y después ya pues empezaron a llegar las bombas verticales, ¿vale? También llamadas de trompo, ¿vale? También los materiales fueron cambiando. Las primeras bombas que se construían eran de hierro fundido, con el agua que hay aquí, en poquito tiempo pues empezaron a haber problemas. Ya se cambió al bronce, impulso de tenoril, después ya empezaron a venir los motores en acero inoxidable, 304, 316, y ya fueron cambiando. Las bombas que decía yo antes de trompo, o bomba americana, la más conocida que hubo aquí es la Pirler. La Pirler, la foto que hay aquí es de una Pirler. En algunos pozos funcionaron muy bien, en otros no tanto. El problema que tenía esta bomba es que tenía aceite en el cabezal y estaba muy cerca del brocal. Entonces, si se rompía, pues el aceite iba al agua, con lo cual era un problema, ¿no? Y aquí vemos cuando se empieza la evolución de los motores de explosión. Por los años 40 en el mercado canario empezaron a venir los motores. La mosca está interesada también en la presentación. Empezaron marcas como Ruston, los National, los Blackstone. Claro, había gran demanda de motorización porque hacía falta mucho. Lo único era lo complejo que era para transportar esos motores hasta donde se estaba haciendo el pozo, que de momento era como jodida mosca, estaba molestando. Y había motores que iban desde como se comenta, desde los 5 caballos hasta 140 caballos, según la cantidad de energía que necesitara para las bombas. Luego, a partir de la segunda mitad del 50, llegaron al mercado. Sí, empezaron a llegar los refrigerados por agua. Motores más modernos. Por aire, ¿no? Una cosa que a lo mejor es curioso, perdona que te interrumpa, No. que los motores eran grandísimos, pesaban un montón. En los pozos a veces no había carreteras para llegar. Muchas veces se desarmaban los motores y se subían burros por piezas. Y después había que montarlos arriba. Y estos motores, muchos de ellos tienen volante de inercia. Volante de inercia, aquí no hay ninguno. Bueno, después veremos alguna foto. No, el que está arriba. El Robson que está arriba. Para atrás, Fernando. Arriba mira el volante de inercia. El volante de inercia. Y los hay mucho más grandes. Entonces venían incluso hasta partidos. O sea, se desarmaba y había que subirlo en... dividido en 3 trozos de tarta y atornillado. Exacto. Y a lo mejor 25 personas o 20 personas subiendo en parihuelas todo eso durante un mes. Yo había subido a un pozo que no tenía carretera y eran con 4 tonos. Sí. Hay algunos incluso que han hecho hasta una rampa y a lo mejor iban por la parte superior como burros y después lo deslizaban para que llegasen las piezas hasta... Y ahora... Vale, después los medidores de agua, las mediciones de agua aquí en Canarias normalmente se mide por hora de agua, pero la hora de agua no tiene los mismos metros cúbicos, depende de la zona, que la más común es la de 10 metros cúbicos, que son de 10 litros por segundo, que son 36 metros cúbicos,
pero en el norte incluso, en la misma zona, hay hasta 3 tipos de medidas diferentes, aunque la más común es la de 8 litros, que son 28,8 metros cúbicos. Las primeras mediciones de agua se hacían con las cantoneras, que incluso aquí tampoco tenían, o sea, no tenían la misma medida en el sur que en el norte. La cantonera tiene bocas y cada boca tiene un ancho, y según la altura de agua que salga, está saliendo un caudal. Pero a medida que el agua fue escaseando, pues ya la medida esa pues había que afinar un poco, ¿no? Entonces fueron creando varios elementos, los lignígrafos, que es el que está en el centro, que es que se ponía en la cantonera una boya que iba subiendo con el nivel del agua, ¿vale? Y en esto se ponía un tambor que tenía un aparato de relojería, que los había semanales o diarios, en función del volumen de agua que hubiese, y en ese periodo daba una vuelta completa. Se le ponía un papel milimetrado y tiene como un plumín, y entonces pues iba haciendo una gráfica del agua que iba saliendo. Y después eso, diariamente o semanal se sacaba, se miraba en plano y veías la gráfica y sacabas el agua que... la ventaja es que esto no cuenta aire, no cuenta nada, pero es muy complicado hoy en día conseguir las piezas. Hoy los plumines, solo el plumín que hay, aparte que cuesta un montón de dinero, Sí, no se consigue, ¿no? Sí. Aquí se ve en la cantonera que ven el agua verde, verán que hay 2 bocas abiertas. Por ejemplo, si quieres echar 20 litros, 10 y 10. Y esta pequeñita que está aquí, que está cerrada, y esta pequeñita, aparentemente son de la mitad, son de 5 litros, ¿no? Sí, Dependiendo de la Sí, altura del agua, claro. ¿Ves? Hay 2 aquí abiertas, hay 2 abiertas y 2 cerradas que es de 5. O esta puede ser una de cuarta, de 2 También. litros y medio y de 5 litros. Solían hacer. Y después estaba la picaresca a la hora de pedir el agua o de mandar el Bueno. agua. ¿Sí? Exacto. Bueno, aquí pues vemos fotos que consiguió Fernando de motores antiguos. Esto no es propaganda de Europa, que ahora está pobre en gas. Esto es gas pobre. Pero sí, desde esta época ya estaban mirando la economía, porque aquí se ve, decían los céntimos por caballo y hora que costaba mantener el motor en marcha. Y ahora veremos lo del taller que vimos antes. ¿Sí? El gas pobre es un gas que se produce con leña, ¿no? Ardiendo y se produce eso. Había coches. El gasógeno, ¿le suena gasógeno? ¿No? Eso es. Gasógeno, Los Mazuk, que también empezaron El Mazú es aceite pesado. Sí, Vamos a aceite ver, pesado. el Mazú es este. A ver, aquí ya empezamos con Enrique Sánchez, si se fijan abajo, ya todo va a empezar a hacer publicidad. Pues aquí también pues vemos lo mismo, hablan hasta del consumo en gramos por caballo y hora de funcionamiento del motor, ¿no? 192 gramos por caballo y hora. Y hora. Este combustible, el aceite pesado, que para que circule hay que calentarlo, el avance fue traer este motor porque al puerto de la luz los barcos que venían, las máquinas de los barcos funcionaban con Mazú. Nosotros decimos Mazú. Es esto aquí, ¿ves? Mazú. Aquí pues vemos lo mismo, ¿no? Sí, más que los mismos motores. Lo mismo. Son motores de propaganda. Pero siempre el taller de Enrique hombre. Sánchez, en aquella época era de los que más... Se gastaban publicidad. Y mira cómo ya aquí la sostenibilidad abreviaba hasta en tinta. Trián, que es Triana, y Pero, que debe ser Perojo. Sí, aquí ya se no ve, le cabía en el papel. el de antes era 192 gramos. Aquí es 172. Este ya habla de un consumo inverosímil 20, de 172 gramos de aceite pesado por caballo. Y hora. Aquí también se ve el volante y se ve la biela. Todo esto era monocilíndrico. Estos motores se arrancaban con aire comprimido, que veremos después una botella. O sea, con la compresión del motor se cargaba una botella. Este motor está andando todavía. Está en un pozo. Aquí. Exacto. Se ve el volante de inercia. Y el acelerador está aquí en un lateral. Es la barrita esta barrita que está aquí. Ahí se va colgando un peso y va regulando las revoluciones del motor. Hay como una regulación mecánica. Y está la bomba de aceite, la pintada de abajo. Había unos talleres, me acuerdo pequeño, de talleres que se pintaban a Barranquera, en el valle. Aquí vemos Los talleres principales. No, pero espera, mira, Falcón aprendió aquí debajo donde está la obra de sociedad, que era los talleres mecánicos más antiguos de Canarias, de Pozo, era donde está hoy Protección Civil, que era Mastro Antonio Sosa, Mastro Feliciano, que es donde está la obra social de acogida y desarrollo, donde estuvo la tesorería de la Seguridad Social enfrente del instituto, la calle Pérez Galdós, y ya luego esos aprendices se convirtieron en empresarios. Fueron Mastro Antonio Ramírez, Isidro Hernández, primero que nada Mastro Pepe Falcón, y algunos se me quedan ahí, fundidores para... Mira, Enrique Sánchez Sí, no. era la casa ¿Era? la casa
No, y No. tenían un taller Tenían un taller en Las No, Palmas. por Sí. eso Triana y en Perojo. Ya, Sí, sí, no, pues, pero ellos también copiaron muchos motores y lo... Mire lo de Enrique Sánchez, que se dedicó también como evolución los molinos de viento Sansón, aunque aparentemente eso está mal escrito ahí. Especial en aparatos mecánicos para golf y harina, cocinas económicas, RAS, en fin, Se llevaba almacenes de hierro, tubería y cemento esconde, ferretería, baño, El Corte Inglés de la época. el Corte Inglés. El hijo de don Enrique Sánchez fue un ingeniero industrial que fue el primero, hizo de arquitecto en el Ayuntamiento de Telde y fue el que diseñó el Parque de León y Joven. ¿Cómo se llamaba? Se llamaba Enrique Sánchez, había estudiado en Barcelona, terminó en 1924 y tuvo un coche de gas pobre que se lo había comprado al ingeniero francés que vino a finales del siglo XIX a la fábrica del ron. Aquí tenía su... Bueno, esto es Sí, la propaganda, bici que tú hombre, dices, se gastó que mucho esto dinero es- en no la es Triana, publicidad. sino Perojo. Estos son las botellas del motor que vimos antes. Entonces, con la compresión se carga y ya cierras la llave y se queda cargada para ponerlo en marcha. Cuando se para el motor, el volante de inercia tiene una marca y hay que colocarlo en una posición determinada para que cuando abras el aire mueva el pistón y ya encoge con el mismo volante de inercia y ya coja y empiece ya a funcionar el motor. Y lo primero que se hace cuando se arranca se arrancaba una bomba de esta era, si estaba muy descargada la botella, cargarla. Sí. Por eso abriendo y cerrando, ves toda la grifería que hay aquí. Para no... En los pozos es de los sitios donde la arqueología industrial todavía sigue viva. En Bueno, se fue Canarias, a Mara, pues se tendría que ir, pero Mara estaba ahí que es especialista. pues Y hay escrito. muchos pozos en Canarias que todavía continúan con estos motores. Funcionando. No para producir corriente, como después pasaron, antes de la electrificación, que hablará Fernando después, sino ahora para mover los winches. El personal baja más tranquilo con estos motores que con los nuevos. Normalmente se han montado motores eléctricos que mueven las correas planas, estas son las transmisiones, lo que mueve las transmisiones y demás, pero los que bajan, yo cuando bajo observando, yo prefiero un pozo que tenga de este tipo de motores, porque no se para, eso le echas Coca-Cola y camina, o sea, eso no se va a parar. Es mucho más suave para el tema del winch. Sí, como hay a menos revoluciones con motor tan Es más fácil de moderno, regular sí. y el cambio, el motor eléctrico cuando le das es de golpe, Sí, la arrancada. el inicio es más brusco. Y más progresivo. El problema está es que cada vez cuesta conseguir mecánicos que sepan, ya hoy el día todo es electrónica, centralita, este tipo de motores, cada vez cuesta más conseguir mecánicos que lo entiendan. Y eso lleva una correa, ¿no? Bueno, Sí, claro. Estos son una serie de anécdotas del año 1904. El diario de Tenerife, pues la provincia, estamos en esa época, provincia única, pues ahí salía las peticiones de alumbramiento aquí. Cogí unas cuantas de tel de Juan Medina Macario, se opone al proyecto de Rafael Masío y Falcón. El diario de Tenerife, 11 de marzo del mismo año. Acueducto por unir dos pozos que están abriendo el instante con el barranco de Telde. Uno de ellos, Germán de León y Castillo, hijo de Don Juan, ¿no? Y diario de Tenerife, 7 de abril, alumbrar agua, Barranquilla, este era tío abuelo mío, Juan G. de Medina. Diario de Tenerife, 16 de mayo, alumbrar tal, en fin. Esas son algunas anécdotas. Luego otra de viuda Juan Casilla, pues aquí molinos de viento, bombas, norias, ya no norias de madera, sino norias mecánicas, metálicas, motores de petróleo, gas pobre, eléctrico, aguas minerales de Vichy, bicicleta, en fin. Aparato automático Mansfield, descubridor de agua. Lo que no tenía es crecepelo y decía estoy yo como estoy. Todo esto era un cuento chino, lo descubridor. Bueno, esta es la famosa fábrica que los antiguos decían, la tubería del estampido, de diferentes diámetros, 15, 25, 37, pues era muy fuerte, aguantaba presión, de Mr. Lico, que esto luego lo compró. Esta entiendo yo que era la que había en Telde. Sigue estando la fábrica de Mr. Lico, está en la entrada de Galda. El de Galda, es de Félix Santiago, de la familia Félix Santiago, pues él murió, ¿no? Y esto era, no sé si era Mastro Pancho Ortega en la Barranquera o qué. Esto más tal, por ejemplo, Juan Valido Barrera, todo esto en Telde, Barranco de Silva, el cronista tal, obra del alumbramiento de agua subalvia en el Barranco de Telde, don Carlos Navarro Ruiz, que es la calle esta que entra a San Francisco, que era el cronista de Gran Canaria y era el de las aguas de la Heredad, don Miguel Curbelo, de los Curbelos de Las Palmas, en fin, La Matanza, en fin. Y esto simplemente para ya acabar, ¿no? Acabamos, ¿no? ¿Qué hora es? Las 20, 8 y 20. No. Mira, esto es el primer pozo eléctrico que se hace, la Sociedad Eléctrica de Las Palmas, que era la que estaba en la Plaza de la Feria, donde ahí está el gobierno civil, la habían hecho los franceses, SLP, Sociedad Eléctrica de Las Palmas, el ingeniero era un belga, y se hizo a la vez que el tranvía eléctrico que tuvimos, ¿no?
Entonces la competencia viene en la dictadura de Primo Rivera, son las fotos antiguas que hay con la central de Guanarteme en la playa de las Canteras. Y es UNELCO, ¿no? Y la CICER, ¿no? Primero fue la CICER, compañía no sé qué, colonial de electrificación y riego, y entonces tiran una línea eléctrica en el año, esto es el año 29, se crea la fábrica de la luz esa en el 28, y fue la competencia que fue la única que se le ocurrió, porque hasta esa hora los pozos que se iban electrificando eran con grupos, es decir, sí, yo tengo un motor eléctrico, pero lo muevo con un grupo, y la energía que me sobra, pues si van, todavía están las ruinas en la aldea, ¿eh? Estamos hablando antes de ese año. Había entre donde está el Instituto de Formación Profesional de Guía, enfrente estaba el otro, y yo lo he ido localizando por aquí. Aquí había uno también, había una que es de donde viene, por debajo del Cine Capri, están las ruinas que todo el mundo decía, la planta la luz, la planta la luz, la planta la luz, porra, porque nos iban allí a cobrar los recibos, teníamos que ir allí a pagar con recargo y todo el rollo ese. Y yo nunca vi planta la luz, pero es que tuviera la planta la luz, era un grupo como los que señaló Servando, como el Lister Blasto, que daba energía eléctrica y lo que sobraba a un pozo, normalmente era por eso, o para un pozo, para un molino harinero, para una industria, y lo que le sobraba para la energía eléctrica, para la gente, los vecinos, los más seguidos. Bueno, pues entonces en el año 29, en Olla Guedita, si ustedes cogen la rotonda donde estaba el Flex, cuando viene por la carretera antigua en Ginama, en vez de subir para Caserones, si ella, o suben para Caserones y luego van como para ver la cima de Ginama, y a la derecha abajo hay un pozo, todavía está funcionando, y es el primer pozo electrificado de Canarias. Esto lo saqué del periódico, y aquí esto vamos a ver si no hay, ¿por dónde está la luz? No hay ni que la mosca lo desvíe. Mira, entonces el 20 del actual mes, por la tarde, se verificó en la universidad el primer pozo electrificado alimentado por la línea eléctrica de la CICER, correspondiente al sur. Tiraron una línea hasta el sur. Entonces, dicho pozo electrificado se encuentra situado en el kilómetro 11 de la carretera de Telde, en la finca llamada Olla de Aguedita. No sé si dice Olla o Illa, o no sé, Olla. Y término municipal de aquella ciudad, que es la nuestra. La instalación fue bendecida por el señor párroco de Telde, don Joaquín Romero, que la línea era eléctrica, pero el párroco era de gasoil. ¿Era más atravesado? Bueno, en serio, por la historia que yo sé. Y entonces, y acto seguido comenzó a funcionar el motor de 40 caballos instalado por la CICER. Este motor da fuerza a dos bombas que eleva el agua del pozo, cuya profundidad es 73 metros. Está allí pegadito. Había una finca platanera hasta ese poco, lanzándola después a una altura de 22 metros. No, esto no es el cable, esto lo hice yo. Lo hice cuando una de mis primeras fotos, cuando tenía 16 años, la puse ahí. Bueno, sino tarde del sábado 20 de julio comienza a funcionar el primer pozo electrificado de Canarias, en Olla Guedita. Kilómetro 11, conectado a la línea suspendido el cura, el motor de 40 lo mismo, ¿no? Y encima de la solera de la casa y tal. Como curiosidad de esa inauguración, vino un coro de niños de Las Palmas y la banda de música Las Palmas. No sé qué pelea había con la banda de música de Telde. Bueno, estas son algunas cosas que han pasado en el sitio de Olla Manrique, que es donde estaba la máquina de vapor en el pozo que hemos visitado de los Masivos. Sí. Ahí está una máquina de vapor, un pozo rentable por el agua, el barranco al lado, etcétera, que ya lo dijeron ustedes. Pues una persona que falleció, son características. Esto es en el barranco El Tundidor. El sindicato de la comunidad regante de la Vega Mayor de Telde ha denunciado como abusivo y severa destrucción de un pozo en Francisco Santana en agua subterránea, un alumbramiento, en fin. Las cosillas de esa del 16. Y no sé si me queda más. Hay más, pero... otro día salió que Vaya Vedita tiene luz en la calle. Sí, ¿no? Y que le llegan la fibra óptica. Me parece que se acabó hasta aquí, ¿verdad? Menos mal, ¿eh? Ya acabamos. Pues, perdone la... Hemos bajado a los sótanos de Canarias. En fin. ¿Cuánto sabe? Sí. Fernando? Sí, sabía. Si quieres hacer alguna pregunta, Esto, que la yo me contesten. refiero ahora, ¿cómo hemos buscado esta lista de habitantes? Tenerife tiene galería y tubos volcánicos. Y los tubos volcánicos dan mal olor, porque en todo Tenerife no hay cloaca. No hay cloaca y sedimenta todo eso. Yo viví en una casa que detrás había un tubo volcánico, tuvimos que cerrar todo aquello. Eso es el azufre. El azufre volcánico del volcán, que es lo que está... En los realejos tuvieron que poner cloacas porque los tubos volcánicos se estaban cascaronando todo y hubieron derrumbes. Eso te lo puedo decir que fue así. Entonces yo pregunto, aquí en Cazador, en estos sitios, yo no sé si tienen cloacas, pero puede afectar todo esto al agua que se supone que es potable. No digo pura ni ultra pura, por lo menos potable.
a todos los pozos, a los pozos que hay por ahí. Hombre, todo el tema de pozos negros ya se está quitando porque indudablemente afecta. Si hay una galería, un pozo muy cerca de un pozo negro, van a aparecer E. coli en el agua, nitratos. Juan, parte de la epidemia que hubo en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria a mediados del siglo XIX era porque todas las familias de Vegueta, el agua era de pozo, de Sutar. ¿Y dónde tenían los váteres? O retretes, o excusados. Muy próximo, me imagino. No, al lado, en la misma casa. ¿Me entiendes? O sea que eso ha sido... Hoy día el problema de África, el mayor problema en muchas aldeas, no es que no haya agua, porque el agua cuando llueve se embalsa, se tal. El problema es que al lado hace la deyección. Entonces, desde el Día Mundial del Agua ha tenido que crear el Día Mundial del Retrete. Sí, no, en serio. Y hay la Organización Mundial de la Salud fondos para tratar de hacer letrinas alejadas de la población. Eso es contaminación, no te va a oler el agua. En Sevilla, la familia Montpensier, los que la tuberculosis que trajeron, se creían que eran los mismos pozos que tenían las casas. Ahí no. Fernando, yo creo que tenemos que irnos a la memoria de Fernando, a la memoria histórica. ¿La qué? El pozo que está... El pozo que está en la pescadería de Las Palmas, del mercado de Las Palmas. Está No, funcionando. yo que yo sepa. Allí incluso hubo una Allí fuente. estaba sacando agua. Que decía que hubo hasta una fuente de agua. Si la están sacando. No, pero ese pozo está en el sótano, porque yo he estado haciendo trabajos allí en la plaza. Pero tú estás hablando, el Corte Inglés también tiene un pozo y tiene una planta de sal. Hay muchos sitios de Las Palmas, de la ciudad de Las Palmas, que es el problema de la depuradora durante muchos años, es que hay una contaminación de la evacuación de los tubos principales de las aguas residuales de Las Palmas a la depuradora. Había contaminación por infiltración de agua de mar. Entonces, en el Corte Inglés, yo no sé si la quitaron, había una planta desaladora. ¿Para qué? Para desalar el agua que se le filtraba. Eso que tú estás diciendo es una filtración de agua de mar. Allí en la zona de la pescadería hubo en su momento, al igual que en la calle, cerca de la Plaza de la Feria, pero la Comandancia Marina, la Comandancia General de... Allí había un molino antiguo y fotos antiguas y había un pozo. Y yo iba a decirle una cosa y se me pasó. Yo te dije antes de la pescadería, ¿no? Pero bueno, ahora te digo otra cosa. Cuando yo trabajé en el círculo mercantil en San Bernardo, ¿sí? En San Bernardo y en los almacenes Rivero de Triana y en los sótanos, Rafael Amorós, que era una empresa antigua, sí, de mi época, estaba en la entrada, en la laja, en lo alto. Sí, era de mi época, le sacaban de allí agua para repartir, y era agua buena. Te digo una cosa, Luis Doreste Silva, es que hay agua dulce que se escapa en esta isla, sobre todo a partir de Guayedra hasta la aldea, ya los antiguos, ya en el siglo XIX se sabía agua que no la podíamos, agua dulce que se iba. Pero lo que está diciendo él, a ver, ¿qué estabas diciendo? Me dijiste de Amorós. Del círculo mercantil y almacenes Rivero en Triana. Y después también te voy... en la calle Luis Doreste Silva, casi al final llegando a, ¿cómo se llama aquella calle? Juan 23, casi llegando a la derecha, que allí hay un hiperdino, ¿no? A la derecha. Por el hiperdino cuando está, hasta hablaron conmigo, porque el arquitecto nos conocía, Marcial, tú has trabajado las bombas flash aquellas que son enormes, dile cómo funciona esas bombas, que son así, el rodete, son una bomba con el rodete horizontal, ¿no? Pero cuenta un poco probablemente bombas de agua sucia, porque no solo es agua, sino coge también tierra, piedras, otro tipo de bombas. Y nosotros en los barrancos pedimos permiso, se hacía una charca y cuando estaba corriendo el barranco poníamos una bomba, ¿no? ¿Te explica? Se llevaba un grupo... Espera. Es que toda la avenida marítima, casi todos los edificios en las obras han tenido que montar ese tipo de bombas. Pues esa bomba se ponía en el solar ese para poder trabajar, la nuestra no, me la pidieron, para trabajar, para bajar la filtración de agua de mar. Si ustedes cogen el subterráneo a la altura de Santa Catalina, si en algún momento oyen un ruido, en ese tramo final de la circulación hay dos cuartos pequeños de bomba con dos bombas, continuamente, además tienen su, ¿cómo se llama? La de reserva al lado. Continuamente bombeando agua de mar desde cuando se inauguró la avenida marítima en ese tramo, porque hay filtración. ¿No? Y por la base naval se ven las colleras. Entonces es lo que le iba a decir, que esa bomba... El agua de la bomba. Yo tengo el testimonio de un familiar mío que vivía en
en la zona aquella del Estadio Insular, que a marea vacía, donde hoy están los aparcamientos del Ayuntamiento de Las Palmas, Sí, había un naciente. sí. Que ¿Quieres que iban te a hable de buscar ese, agua. ¿quieres que te hable de ese naciente? Porque ese naciente... Yo no tiene- saqué agua de No, allí, pero ese naciente tenía la misma calidad de agua que otro naciente que le llamaban Santa Catalina. Y la gente creía, entonces yo hice un trabajillo para el Hotel Santa Catalina, creían que la fuente de Santa Catalina, las aguas de Santa Catalina, que se intentaron envasar, el balneario de Santa Catalina era el hotel. No, el balneario de Santa Catalina era donde estaba la antigua clínica o hospital de Santa Catalina. Digo la antigua porque han ido ampliándola, pero la antigua, allí en esa zona estaba la playa de Santa Catalina y esa agua era un balneario. Y entonces resulta que enfrente, tú te acordarás, me parece que está a lo mejor todavía lo que es el garaje, pero el nombre no, el garaje París o algo así se llamaba, un garaje enfrente, en la calle León y Castillo, cerca del consulado de Cuba. Pues allí en el fondo había un agua también. Y entonces como por allí vivía el médico Llanes, ya no recuerdo si se llamaba Don Juan o tal, Llanes, que fue el que creó el balneario Cristo Rincón, que es el chalet amarillo que es cuando salimos para Aruca, tal, por la circunvalación, y era un agua parecida, también era un balneario, pero el balneario está abajo, por la carretera. Entonces esa gente, el Cristo Rincón, se llegó a embotellar el agua. Yo tengo precio donde se cogía la guagua detrás del teatro para ir a tal. Entonces son cosas, historias de pero es para otro rollo, ¿no? Agua mineral. Buenas noches. Felicidades a la jornada y a ustedes por la presencia. Dijo usted antes que no hay ningún sitio en España donde se pueda estudiar. No, no. Ni en el norte de España, nada, ni minería. A ver, Y incluso... perdón, también una pregunta. ¿Los que trabajan en Pozo tienen régimen de seguridad social normal o son de minería? No, normal. Normal, sí, están No dados de alta existe la como minería piquero. como régimen especial. Sí, no, están dados de alta por la minería. Incluso tienen un régimen diferente a la hora de la jubilación. Y los poseros aquí en Canarias no. ¿Cómo? No. Y los que No, trabajan en Canarias también, sí. los que trabajan en Pozo sí tienen Sí, régimen. están encuadrados en el tema de minas, sí. Se lo permite la Sí. asociación. Ah. Tiene la misma consideración que las minas en la península. Bueno, me extrañó lo del FP, pero muchas gracias. No, es que no se estudia. Además, un piquero a la vez es fontanero, electricista, porque la bomba es eléctrica, Sí. y se conecta abajo. La bomba tiene 4 o 5 metros de cable, pero hay que... Es una pata gallina que le con el winche tienen que bajar en el callarrón. Cuando llegan abajo, siempre se baja primero el cable auxiliar del de peso, porque ya hubo alguna vez algún accidente, porque se bajó primero la gente, bajas el segundo cable se enreda en alguna de las vigas o en algo, sigue bajando cable, de repente el cable se suelta y cae de golpe sobre la gente que está abajo. 14 milímetros más o menos. Y son 200 metros, por ejemplo. No, y de 100. Entonces lo que se hace es se baja el cable auxiliar, se llega hasta la zona que más o menos quiere trabajar y luego va bajando el personal. Cuando si le hace falta bajar más, pues dice que pare, que bajen, se cambien otro winch y que bajen más, pues con ese cable hay que, esto le llaman ellos, que es amarrar la tubería, hay que quitar los tornillos, si están oxidados hay que cortarlos. Estamos hablando de montado en un bidón, más o menos, que es un callarrón, a 300 metros de profundidad y cayéndote agua encima. Hay que cortar esos tornillos, si no salen. Hay que, la que llaman pata de gallina, Sí, que es el cable. Son 3. El cable se sella con cinta vulcanizante, que es una cinta que al estirarla como si se derritiese y se pega, se queda como un chicle, y luego se le da cinta aislante, hay que aislarlo muy bien porque eso va a estar sumergido bajo el agua. Pues hay que abrir la pata de gallina, tiene que saber de electricidad. Para no equivocarse y colocar la bomba que se quede funcionando al revés. Si hay que forrar el pozo, pues hay que colocar ladrillo y hormigón y la viga. Al final tiene que ser albañiles. O sea, es que es una producción muy compleja y todo eso abajo. Hoy en día la gente no quiere bajar a los pozos. Sí, porque además en aquella época no estaban en lo que él decía de... Ahora sí, pero en aquella época no estaban encuadrados como ese personaje. Sí. Pero es que además hoy en día no tiene nada que ver las condiciones de seguridad que son las que había antes. Hoy en día equipos de respiración autónomos, medidores de oxígeno,
ventiladores duplicados, lo que hace falta. Cinturones. Bueno, Cosas arneses. como un cinturón. Antiguamente no se usaban Nada, arneses. nada. O sea, Antes se bajaba No, nada. no traje la foto, pero yo tengo una foto en Fuerteventura que estuve llevando pozos ahí. Y me subo a Fuerteventura, que era donde estaban los pozos. Y cuando a mí me dijeron que bajaba Juanito Hernández, que él bajaba a ver una cajita, una cajita así, claro, era un pozo de 25, 30, hasta 40 metros de pozos. Y lo bajaba en una cajita. Ah, yo digo, ¿qué él era? Preparaba la mecánica del almacén, pero también que bajaba por de mecánica. Y entonces busqué una, pero no la puse. De accidentes aquí en Fuerteventura, estamos hablando de accidentes de los años 20. De un pobre, que yo entiendo que se bajara así, pero a mí me explicó eso, no sé qué decir. Un pobre que se mató porque por despiste, está hablando de las cosas, de despiste, que baja, no sé qué. Pero claro, si tiene prisa, que está haciendo el forro del cable, a lo mejor tiene que volver al día siguiente por el forro magnético, le entra agua, y si tienes que hacer las cosas con bastante detenimiento, por lo que quiero decirle que el hombre va a bajar, estaba trabajando al fondo, pero él bajaba el sol. Tú observando, tú sabes, algunos lo conocen yo. Sí. Él bajaba, tenía un carro en todo terreno, la mujer en el coche ponía en marcha en todo terreno el bulte que se pone en un parachute, y la mujer lo bajaba a él, Sí. y él bajaba a pozos propios y pozos. Observando baja el sur de su coche, demasiado mucho. Es como técnico y es como experto del proceso. Por este señor, no recuerdo ahora hacerlo, entonces va, coge la cuerda, pero como se bajaba, eso no lo había oído de mí, se bajaba en una cuerda, una rodana, y la cuerda, un extremo tenía un contrapeso, y la otra era para que tú te bajabas. Y yo cogía y bajaba, no decía allí, lo voy a buscar, y decía, callado no se comprometo, porque en vez de coger la cuerda que tiene que coger para ir bajando hasta que los contrapesos subían, Se agarró la otra. Los buzos, bueno, alguna vez también se han bajado buzos a los pozos. ¿Y para qué? Por si se rompe la tubería y se cae la bomba. Y se cae la bomba del fondo. Y la única manera es que llegue el buzo dentro del callarrón hasta la superficie del agua y luego baja con la botella hasta la bomba. Se le baja el cable, se amarra la bomba, sube, se monta en el callarrón, lo sacan y después se recupera la bomba de... Un buzo profesional con especializado en bajar Creo que un lo más buzo no está de 40 metros, creo que de banco, Sí. no bajan más de 40 metros. ¿cómo se Sí, llama? tienes que Amigos llegar. confinados, Sí, sí. pero con el que hemos trabajado del barrio San Francisco, de la familia del barrio San Francisco. Sí, sí, de de aquí de Tel. Muy buenas, y te graban una película y ves tú cosas, ¿no? Que no... Además, yo he trabajado no solo en pozos, sino en estanques, en las balsas grandes, cuando hay un problema en la salida del agua, pues se meten. En una presa o en una balsa, en una presa se te rompe. La gente de la presa le llaman bombas, yo siempre llamo llaves, nosotros le seguimos llamando. Pero bombas son, en una presa tiene a distintos niveles, tiene salidas de agua, por ejemplo, ¿no? Tiene las bombas que le llaman la llave, una llave. Entonces de repente se te atora, se te estropea una bomba y es en el abajo y es por el lado donde tienes que, por el lado de allá tienes que hacer una, tienes que bajar un... Eso es lo que quería tú. Sí, pero también Francisco Suárez Moreno, que estuvo por aquí hace unas ediciones pasadas, cronista de la aldea, que ha escrito libros, publicaciones sobre el tema del agua y demás, y ha hecho trabajitos sobre pozos, incluso uno de Telde que salió en la Historia Cultural hace años, comentaba que en unos buzos, personas que se tiraban a pulmón libre, y que, bueno, cuando no había medidas de seguridad, yo estoy hablando de lo que conozco ahora. No, sí, no. Posiblemente, claro. antiguamente, si se cayese la bomba, pues bajaría una cosa, mira, y la amarrarían con una soga desde el callarrón. Les digo una cosa, tú tienes que ir atando a cabo una información para que otro, por ejemplo, si la coges aislada, ¿qué pasa? Siso es de la aldea, Siso, nuestro amigo Siso, una bellísima persona. Entonces, la aldea es donde más hay motos, o motos explicados, las torres estas. Yo escribí un artículo en una revista de la pasa privada, si no se lo dejo, de toda la historia de los aimotos. Entonces, los aimotos resulta que son para pozos de poca profundidad. Y entonces la aldea donde más había, ¿por qué? Porque las máquinas esas te van hasta una determinada profundidad. Habían los número 1, tú lo conoces, el Adler de la finca de don Antonio Calderiza, que está en la Remuda a la derecha, esa además era,
es una cosa fabulosa porque yo creo que el único Adler alemán que hay aquí, porque todas las torres que hemos visto de Airmoto, el eje era a eje de pozo. Ese no. Ese tiene una potencia tal que tiene dos o tres transmisiones. La de arriba, es decir, que en vez de la bomba ser así, la bomba para sacar el agua, no, la bomba está allí, donde está él, y es vertical, No sé tiene si aquí tenía una una foto, transmisión, ¿no? aquí tiene otra transmisión, es decir, algo que está girando tiene una transmisión que hace un movimiento que mueve un eje, ¿no? Con diferentes... ese molino era que era para... No, Pero lo el que le iba a de- decir es que si tú vas atando, él dijo, él empezó, Francisco Suárez, la aldea. Sí, no, al La final, aldea era yo de espero, pozos, si no, igual no te que preocupes, no los hay pozos problema. que yo hablaba con noria de animales. Tú no puedes poner a bestias a sacar, por ejemplo, la noria de Ginama era un pozo también, pero no de mucha profundidad, y la pacas arriba, y subía una bomba, y en fin, subía el agua por una bomba mecánica, y primero con un malacate y luego otro. Las norias estas de madera, que había una en el Museo de Piedra de Ingenio y otra al lado del Ayuntamiento de Pájara, verán, esa era con una bestia, un burro, una, lo que tú tuvieras. Eso no elevaba, no tenía capacidad de elevar mucha agua, ¿vale? De igual forma que la bomba, desde el punto de vista mecánico, una bomba, es decir, mi mano, yo pongo aquí una bomba y succiono, y yo, lo que se llama la altura neta requerida de succión y tal, está en 10 metros, depende del agua y tal, pero efectivo 9 metros, que si hay unas limitaciones, ¿no? Entonces, toda esa bomba que estamos hablando antigua, el varillaje es que la bomba estaba abajo, la bomba no estaba arriba, arriba lo que vemos es el motor, ¿no? Sí. Con su pistón, el movimiento y tal, pero luego tenía lo que llamaba el cuadril, era sí, donde estaba el cuadril tenía el sistema de pantalones de 3 varillas, que la varilla se rompía y tú a medida que ibas profundizando el pozo, la varilla más... ¿Qué hacía la varilla? Pues la varilla, con el movimiento de cigüeñal del motor, ¿no? Movía el cigüeñal y movía la varilla, ¿cómo le llaman? Pantalón, ¿no? Entonces, ponlo al principio, sí, el cuadro de la bomba. De la noria original. Entonces, son 3 cilindros, uno está lleno de agua, el otro está llenándose y el otro está vaciándose. El que está vaciándose está impulsando, ¿sabes? Entra en un depósito, sube aspiración, son bombas aspirantes impelentes, ¿no? Y aquí por donde estamos, todas las aguas, como era el suministro de agua aquí, junto con lo de la fuente del valle, o el valle de la había fuente. había uno de 3, me parece. ¿Cómo era el suministro de agua? Por todas las casas en donde yo nací, Me sonaba aquí en esta manzana, ¿no? En la otra, todos teníamos, en el patio teníamos una bomba aspirante impelente, el aljibe, y tú aspirante impelente quiere aspira hasta una cierta profundidad, sí, porque si no te puedes pasar de 10 metros. Aspiraba y sacabas por un grifo normal. Esas se siguen fabricando hasta hace poco en Toledo. La verdad que mucha gente sigue comprando eso. ¿Y esa agua dónde venía? Pues mira, venía, en el caso de toda esta zona aquí, venía por acequias a tu casa, todo el mundo tenía un aljibe, agua del chorro. ¿Y qué era el chorro? Pues una cosa que dejó un señor en el siglo XV o XIV, XV. Torriani ya lo tenía en los planos. Coño, dilo ahora. El agua del chorro no es para la gente que se Pérez Camacho, pero el bloque, que es el nombre que tenemos nosotros, el bloque de 1913, entonces lo que está claro que nosotros teníamos un derecho para agua para beber o para el agua para regar si tenía un pequeño jardín o un huerto, todas estas zonas para la sequía. El agua te llegaba y luego lo sacaba. ¿Cómo se llama este chico? El de la... Mira, con lo que tú preguntaste antes, no se estudia en ningún lado. Que no se estudia en ningún lado, pero sí hay una capacitación. O sea, para tú poder bajar a un pozo como piquero, cada 5 años tienes que renovar en minas, aunque lleves toda la vida trabajando, hay lo que se llama el carnet de piquero, que antes era un carnet, que ya no es un carnet, ahora es un DIN A4, se le estropeó la máquina a la consejería y ya quitaron el carnet y es un DIN A4 de ploma, que cada 5 años tienes que... Entonces tú te quieres presentar a... No hay titulación, porque no lo hay. O sea, pero tú, entonces tú presentas tu documentación y te vienen de la Consejería de Minas y te examinan. ¿Cómo te examinan? Que te sepas el código de campana, una serie de cosas, y entonces te dan la acreditación para poder bajar.
No, y están. Ahora están, pero no hay una formación de piquero ni de winchista. El winchista es el que se sienta en el winche, nadie te lo enseña. No, yo creo que lleva tiempo, lo que pasa es que no te encuadraban ahí si no te ponían. Bueno, vamos a dar por terminada la charla, que ya es hora ya. Seguimos hablando fuera, seguimos hablando fuera.